me llamó un poco la atención cuando el pastor pedía oración, que casi todos pidieron por la iglesia. Gloria a Dios. Saben que la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Y es bueno pedir los unos por los otros. Amén. Qué difícil es estar acá adelante, bendito Jesús, aleluya. Pero tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Amén. Les di unos papelitos porque no me gusta predicar sola, sino que me gusta que participemos todos, pues si no me siento media nerviosa acá. Entonces hablamos un poquito cada uno. Quiero hablar de Ezequiel. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 2. Dios me estuvo ministrando hace unas semanas con este pasaje y no entendía, y le daba vuelta y no entendía. Y yo le preguntaba a Dios por qué Ezequiel capítulo 2. Y Dios empezó a hacer ciertas situaciones que yo pudiera entender su palabra. Amén. Todos tienen Ezequiel capítulo 2. Amén. Vamos a leer unos cuantos versículos, así que no se me aburra. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Era la voz de Dios y oí que me decía: Ezequiel, hombre mortal, levántate, quiero hablar contigo. En ese momento sentí que algo dentro de mí me hacía levantarme y pude oír que Dios me daba este cargo. Tú, Ezequiel, llevarás de mi parte un mensaje a los israelitas. Son un pueblo muy desobediente y se parecen a las naciones que no confían en mí. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Hasta el día de hoy son así. Voy a enviarte a ellos para que le digan lo que yo quiero que hagan. Es muy posible que no te hagan caso, pues son muy rebeldes. Pero no te preocupes. Lo importante es que se den cuenta de que no les ha faltado quien les hable de mi parte. Y aunque te parezca que estés rodeado de espinas o en medio de alacranes, tú no le tengas miedo ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan ellos, porque son muy rebeldes. Pero tú no seas como ellos. Al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordené. El capítulo 4, versículo 1 dice: Entonces Dios me dijo: Ezequiel, come este libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y lo comí, y su sabor era dulce como la miel. Después Dios me dijo: Quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Israel. No te estoy enviando a un país donde se hablen idiomas desconocidos para ti. Si lo hiciere, la gente de ese país te haría caso. En cambio, los israelitas, a pesar de que hablan tu idioma, son tan necios y rebeldes que te van a ignorar como me han ignorado a mí. Sin embargo, yo haré que seas tan terco como ellos. Mientras menos casos te hagan, más insistirás tú en que te escuchen. Te haré más duro que los diamantes y las piedras, así que no te espantes ni tengas miedo por más rebelde que sean. El versículo 12 dice: Cuando el esplendor de Dios comenzó a retirarse de donde estaba, escuché detrás de mí un ruido muy fuerte, parecido a un terremoto. Ese ruido lo hacían aquellos seres extraños y lo hacían sus alas al tocarse una con otras. También las ruedas que estaban a su lado. Y pude oír a alguien que decía con voz fuerte: Bendito sea en su templo nuestro gran Dios. Entonces algo dentro de mí me hizo levantarme y me sacó de allí. Era como que si Dios me hubiera tomado fuertemente de la mano. Yo estaba muy molesto y enojado. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora una vez más. Señor, pedimos que tu palabra, Señor, sea bendecida en esta hora. Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú transformes nuestros corazones, Señor. Y que todo lo que salga, Señor, de mi boca en esta hora pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios se le presenta a Ezequiel con una visión. Si leemos el capítulo 1, dice que se le aparecieron unos seres que tenían alas y él pudo sentir la presencia de Dios. Pero me llamó la atención, no se lo leí, pero en el capítulo 1 dice que Ezequiel estaba junto a un río. Había sido llevado cautivo con el pueblo, esclavo, pero él estaba sentado en un río. No dice que está sentado, pero dice que estaba junto a un río. Cuando alguien está junto a un río está descansando. Y yo decía: Señor, yo no entiendo esta palabra, ¿qué quieres decirme? Y Dios me mostró 5 órdenes que le estaba dando
a Ezequiel, que nos está dando a cada uno de nosotros. La primera orden le dijo, levántate. Él estaba muy cómodo, muy acostado, como ustedes quieran. Ezequiel era un sacerdote, era de familia de sacerdotes y él también era un sacerdote. O sea que ya conocía a Dios. Ya estaba en conocimiento de Dios. Pero estaba cómodo, ¿no? Y el Señor le dijo, levántate. Y Dios me decía, ¿cuántas veces están cómodos? Y yo digo, levántate, y nosotros estamos cómodos en la iglesia, en lo que hacemos. Y Dios nos dice, levántate. En el versículo 2 dice, levántate. Quiero que alguien me lea Efesios, capítulo 5, versículo 14. No se lo diga a nadie. El pastor me puede leer Efesios 5, 14, a ver qué dice. Porque yo dije, Señor, eso es del Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver con el tiempo de ahora? Dios lo estaba mandando a los israelitas que eran rebeldes, que no creían en Dios, a la casa de Dios. Y yo dije, Señor, pero en tu casa no creo que haya gente rebelde, no creo que haya gente que vaya a tu casa y no quiera hacer. Y Dios me dijo, no es para aquel tiempo, es también para este tiempo. Y entonces Dios me hacía buscar en el Antiguo Testamento y me hacía buscar en el Nuevo Testamento. Amén. 5:14. 5:14. Dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Gloria a Dios. Despiértate tú que duermes. Capaz me decís, pero yo no estoy despierto. Permiso, me voy a sacar esto porque me dio una cosa. Aleluya. Yo no estoy durmiendo, estoy despierto, vengo a la iglesia. Sí, pero estamos durmiendo porque no vemos la necesidad. Yo me preguntaba, Señor, ¿qué necesidad? Ezequiel, Dios lo mandó a un pueblo conocido. Dice, no te mando a un lugar donde no conozcas, te mando a un lugar donde hablan tu idioma, te hablo a un lugar conocido, te mando a aquellos hijos que se rebelaron. Y yo decía, Señor, ¿pero será que tu casa está así? Y decía, no, estamos todos así, medios dormidos. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. Amén. Falta prender la televisión y vemos las señales. El Señor viene pronto. Dios, cuando decían, queremos orar por la iglesia para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos levante, yo decía, gracias Señor, porque tú confirmas tu palabra. No, Dios nos dice, levántate tú que duermes, ¿no? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. No estamos muertos, pero hay gente que está muerta físicamente. Anda caminando como muertos ahí. ¿Por qué? Porque no tienen eso que tenemos nosotros, que es Cristo. La segunda orden que Dios le dijo a Ezequiel es que salga. En el versículo 3, gracias María. En el versículo 3 dice, tú Ezequiel llevarás, saldrás, te irás de este lugar. No te quedarás predicando en la iglesia. Yo contaba que Dios me había llamado a predicar el evangelio y yo decía, ¿cuándo el Señor me va a mandar a predicar? ¿Cuándo? Después que te sacaron que eres etánica, es otro tema. Y Dios te da oportunidad, donde vayas, en la escuela, en el trabajo, en el liceo, en el ómnibus. Dios nos da esa oportunidad para hablar a esas personas que están muertas, que están sin vida. ¿Cuántas veces nos quedamos callados? Yo le contaba el domingo a la pastora, me pasó algo el miércoles, todos saben lo que pasó con mi sobrina y todo eso, y yo el miércoles llevé a Mati a la cancha, estaba una mamá, y a la mamá le había pasado algo similar, ¿no? Y ella se puso a hablar y yo decía, Señor, yo en mi angustia, en mi dolor, tengo que consolar a otros. Y Dios me decía, yo no vine para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Salí de tu comodidad, levantate, salí de las cuatro paredes, salí de lo que estás haciendo comodín y andá y predicarles a otros. Pero me llamó la atención que esta mujer me habló, me contó todo, se lloró. Y cuando en un momento le digo que acepte a Cristo, dice, no, eso no es para mí. Y me quedó con eso, ese dolor me quedó. No entendí hasta que Dios me habló en esta palabra. Primero me dijo que me levantara, después me dijo que saliera, después nos dijo que predicáramos. ¿Alguien tiene Mateo 28, 19? Amén. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya. Nos mandan el Nuevo Testamento. No dice el pastor vaya, dice ir. Nos mandó a nosotros. Nos mandó a nosotros a hablarle a esas personas. A veces decimos, no, eso es un trabajo para el misionero, para el pastor, para el líder. En la Biblia no dice eso. La Biblia dice ir, salir de tu comunidad y hablarle al que está
necesitado. Timoteos 4:2, segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Ahí Pablo le está hablando a Timoteo. Te exhorto que prediques a tiempo y fuera de tiempo. No leímos en Ezequiel, hay una parte que dice, escuchen o dejen de escuchar. Debemos de predicar, escuchen o no escuchen, a tiempo o fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque no es nuestro trabajo convencer a la gente. Nuestro trabajo es decirle que Cristo los ama, que Cristo murió por ellos. El trabajo de convencerlos es el Señor. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Estamos calladitos, me ponen nerviosos. Una cuarta orden, y esta sí que para mí es muy difícil hacerla. Perseverancia. ¿A cuánto les cuesta ser perseverantes? Amén. Amén, ya me levantaron la mano. Amén, no nos sale una cosa, ya no la hacemos. Predicamos el Evangelio, nos tiran el tratado, decimos, ¿para qué voy a ir a hablarle de vuelta? Pero Dios desea que sea perseverante. En el versículo 5 al 7 de lo que leímos dice, es muy posible que no te hagan caso, pues son muy rebeldes, pero no te preocupes. Lo importante es que se den cuenta de que no le ha faltado quien les hable de mi parte. Y aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de alacranes, no le tengas miedo ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan. Ellos son muy rebeldes. Dios lo mandó y le dijo, no te van a escuchar, Ezequiel. Pero seguía hablándoles, seguía exhortándoles. Pero Señor, si no me hablan, ¿para qué voy a seguir hablando? ¿Para qué voy a seguir insistiendo? ¿Para qué? Para que cuando estemos en la presencia de Dios no puedan decir, a mí nadie me dijo, a mí nadie me dijo que eso era pecado, a mí nadie me dijo que Cristo me amaba. No, siempre hay alguien que Dios va a mandar a eso. Dice el 8, haré que seas tan terco como ellos. Mientras menos caso te hagan, más insistirás tú en que te escuchen. ¡Qué difícil! Yo me acuerdo cuando repartíamos folletos con los jóvenes, salíamos a las calles y mucha gente nos rompía los folletos en la cara. Nosotros salíamos con jóvenes de 12, 13 años y ellos se desanimaban y decían, ¿pero por qué si estamos haciendo lo que Dios quiere? No importa. Si te desprecian a Jesús, lo despreciaron. Sin embargo, Jesús seguía predicando. Seguía predicando. Llegó a los judíos lo crucificaron. Sin embargo, Jesús siguió diciendo que Él era el Hijo de Dios. Por más que te maltraten, por más que no te quieran escuchar, por más que te digan otra vez por el mismo sermón, Dios nos dice que debemos ser perseverantes. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. A veces nos cansamos, le predicamos a un familiar y una vez y dos veces y Señor, ¿sabe qué? No le predico más, que se vaya al infierno. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de dar las buenas nuevas, no nos cansemos de predicar el Evangelio, que a su tiempo, que dice María, segará. Segaremos. Que a su tiempo segaremos, que a su tiempo recogeremos eso que estamos anhelando. Pero depende de nosotros, depende de que si nos levantamos, si decidimos salir, si decidimos predicar, si decidimos perseverar. Otra orden que le dijo es ser obediente. ¿Cuánto me cuesta ser obediente? A mí me cuesta. A mí. Mucho me cuesta ser obediente. Yo soy tipo Gedeón, ya lo conté, pero lo vuelvo a contar. Dios me dice, hacer esto, y yo digo, bueno, pero para hacer esto, vos tenés que primero mostrarme si esto, pero para hacer esto, vos... Y Dios dice, haz esto, y punto. No tenemos por qué ponerle nada. Haz esto y se terminó. Ser obedientes. El versículo 8, de lo que estábamos leyendo, dice, pero tú no seas como ellos. Al contrario, obedece siempre lo que yo te ordene. ¿Por qué le dijo eso a Ezequiel? Porque muchas veces nos contagiamos y nos dejamos llevar por la corriente de este mundo.
A veces venimos a la iglesia, pero salimos afuera y nos contagiamos y hacemos lo mismo. Nos convertimos en pueblos rebeldes. En pueblos que, como de oídas, alguna vez lo escuchamos, pero no tenemos ese conocimiento, ese encuentro con Dios. Dios quiere un pueblo obediente. A mí me gusta lo que dice el capítulo 3, el versículo 14. Dice, entonces algo dentro de mí me hizo levantarme. No se quería levantar, no quería ir Ezequiel. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Alguien tiene la Reina Valera? Dice algo muy parecido. ¿No? Todos tenemos nuevas versiones, qué bueno. Dice, entonces algo dentro de mí me hizo levantar y me sacó de allí, de donde él estaba sentado en el río. ¿Se acuerdan? Era como que si Dios me hubiera tomado fuertemente de la mano. Yo estaba muy enojado y molesto. Ezequiel no quería ir a donde Dios le mandaba, estaba muy molesto y muy enojado. ¿Cuántas veces nos enojamos? Pero ¿por qué, Señor, yo tengo que ir ahí? ¿Por qué, Señor, tengo que predicarle? ¿Cuántos se acuerdan del testimonio que dije que estábamos hablando a una muchacha que fuma pasta base? La muchacha, seguimos hablando y le seguimos orando, ¿no? Todavía no aceptó a Cristo. Yo decía, pero otra vez, Señor. Señor, sabes que no estoy mintiendo acá en su presencia. Me cuesta ir de vuelta a predicarle a esa joven. ¿Por qué? Porque me rechazó tantas veces. Me escucha y cuando le decís, bueno, acepta a Cristo, ya ahí, ya no. Y el Señor me dice, otra vez anda, mirá, está sentada allí de vuelta. Otra vez tengo que ir. Y muchas veces fui enojada y molesta. ¿Por qué? Porque le hablamos y parece que le hablamos a la pared. Pero el Señor dice, ese no es tu trabajo es hablarle y lo otro lo hago yo. Amén. Y es difícil ser obediente, es difícil ser perseverante. Es difícil ir y hablarle a esa persona que nos maltrata, que nos trata mal. Pero Dios nos dice que no seamos rebeldes como ellos, que no nos contagiemos. ¿Qué pasa? Ellos no tienen a Cristo, por eso son así. Muchos lo desprecian, bueno, pero se van a dar cuenta un día que nosotros les decíamos la verdad, que nosotros le dábamos la solución a sus problemas y ellos no la quisieron aceptar. Debemos de leer la Biblia también, algo que me gustó, porque Dios le hizo comer un libro, le hizo comer la Biblia. Dice que les sabía dulce como miel. No es que ustedes agarran su Biblia y se la coman literalmente ahora. Quiere decir que estudiemos la Biblia, que para conocer a Dios tenemos que tener un encuentro y para conocerlo tenemos que leer su palabra. En Josué también dice que nos pongamos, y este libro será, le dice a Josué, ¿alguien leyó Josué? No se apartará este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Una solución a los problemas está acá. ¿Cómo podemos aconsejar a alguien si no sabemos lo que dice la palabra? ¿Cómo podemos hablarle de Cristo si no sabemos lo que Cristo quiere decirle? A Ezequiel le hizo comer el libro y le sabía a miel. Deleitémonos en la palabra de Dios. Dice que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Si queremos tener fe, debemos de leer esa palabra, debemos escuchar esa palabra. Es el alimento para nuestra vida. Primera de Timoteo 4:12. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. Ninguno tenga poco, porque somos, porque sos anciano, no, seamos ejemplo. Seamos ejemplo de todo, de pureza, de amor, de consagrarnos al Señor. Dios está buscando gente dispuesta. Yo decía, pero Señor, mira todos los que somos y te estamos sirviendo. Sí, todo bien, me decía el Señor. Pero a veces nos ponemos rebeldes. A veces Dios dice, sé perseverante. Y oramos una vez, dejamos. Empezamos un trabajo, como no vemos los frutos seguida, dejamos. No, perseverante. Que nos levantemos, que oremos, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Nos escuchen
o no nos escuche. Que leamos su palabra, que comamos cada día eso que tiene para nosotros. Quiero leerles Marcos, capítulo 13, no lo busquen si quieren, yo se lo leo, capítulo 13, versículo 10, dice así la palabra de Dios: antes de que llegue el fin del mundo, en todos los países de la tierra deberá anunciarse las buenas noticias. Eso es una señal de que Cristo está cerca, pero para que Cristo venga, dice que todo el mundo tiene que escuchar, aunque sea una vez, que Jesús nos ama, que Jesús murió por nosotros, que Jesús nos perdona y que tiene una mejor vida para cada uno de nosotros. Yo tengo un mapita acá, voy a ver si se para. Bueno, se paró. Hace unos miércoles estamos hablando por Mario de Montevideo y Dios inquietaba mi corazón con esta palabra, ¿no? Que parece que estamos a veces dormidos, que estamos rebeldes, que estamos cómodos como estaba Ezequiel al lado de un río, viniendo a la iglesia, congregándonos, pero que nos olvidamos de la otra parte. Hace un rato les pregunté si Cristo viene pronto, todos dijeron amén. ¿Creemos que Cristo viene pronto? Amén. Pero para eso también tiene que todo el país, el mundo, conocer de Cristo. La otra vez me asombraba, me contaba una misionera uruguaya, que estaba en un lugar predicando de Navidad, en Uruguay. Y cuando empezó a hablar de Navidad y terminó de contar la historia, vino una persona y dijo: nunca en mi vida había escuchado la historia de la Navidad. Y en Uruguay le estoy hablando, no estoy hablando en la otra punta del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que no conoce la palabra, que hay gente que nunca le dijeron: Jesús te ama. Jesús viene pronto, Jesús te quiere salvar de este mundo. Cuento este testimonio que se me viene ahora a la cabeza. Yo tenía un compañero de escuela que él me decía: ahí viene la gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y un día le repartimos un folleto y el muchacho nos rompió el folleto en la cara, pero lo deshizo y lo tiró. Pasaron años y un día el muchacho se pone una campera y saca así del bolsillo, tenía un pedacito de papel así. El papel decía: Jesús dijo. Nada más que eso. Fue tanta la curiosidad de saber lo que Jesús dijo que entró en la iglesia. Se convirtió y hoy está sirviendo al Señor. Gloria a Dios. No es nuestro el convencer, sino predicar. Años estuvo ese papelito en el bolsillo. Dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía. Debemos de ser perseverantes. Debemos de predicar. Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 15. Dice, pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que le reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saber si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo les hablará de Jesucristo si Dios no los envíe? Como dice la Biblia, hermoso es el ver llegar a los que traen buenas noticias. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien le predique? Dice, ¿no? ¿Cómo van a predicar si no nos envía? Dios nos está enviando. Dios nos dijo: levántate. Dios nos dijo: salí de tu comodidad, predicá la palabra, sé perseverante, lee mi escritura. Necesito un ayudante. No se peleen uno solo. Se me cayó el tiempo. Necesito que repartas uno de estos a cada uno. Gloria a Dios. A mí se me cayó un ahí, por eso. Aleluya. Es un pedacito del mapa de Uruguay, un departamento. Dividí el mapa de Uruguay en departamentos. Gloria a Dios, tenemos 3 cédulas
pero en Montevideo nada más. Nos quedan 18 departamentos. No soy pastor, pero yo tengo el anhelo de conquistar Uruguay. Amén. Amén. Uruguay para Cristo, pero para eso necesitamos de cada uno de nosotros. Quiero leer antes de hablar de ese papelito, Ezequiel 3:18 dice: si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su maldad, su mala conducta, y tú no le adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, Amén. si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú serás libre de toda culpa. Amén. Pues puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Y si yo le pongo en peligro de muerte y tú no le adviertes, morirá por causa de su pecado y no tomaré en cuenta lo bueno que ha hecho antes. Pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si le adviertes y deja de pecar, seguirá con su vida y tú quedarás libre Amén. de pecado. Es difícil. Yo cuando el Señor me daba esto decía: Señor, ayúdame a predicar. Todo lo que pase no quiero tener culpa de nada. No quiero ser que llegues adelante de tu presencia y que me digas: bueno, fulanito murió por tu causa, menganito murió por tu otra causa, porque no le predicaste. Dice que si se arrepiente, Dios lo perdonará y yo voy a ser libre. Ahora, si no se arrepiente, es problema de él y yo no voy a tener culpa, porque le hablé de Cristo. Yo dividí ese papel, ese Uruguay, y busqué, me tomé el atrevimiento de buscar en el censo Uruguay, 3.308.53.000 habitantes. Hay un 47% de católicos, un 40% dicen que no creen en Dios, que Dios no existe, un 10% de protestantes, o sea, evangélicos, y un 3% de satanistas. Me detuve en los evangélicos, hay un 10%. Yo dije: Señor, hay 19 departamentos y solo hay un 10%, o sea que hay menos de un 1% por departamento de cristianos, de gente que conoció a Dios. Puede estar en la iglesia, puede estar, pero yo decía: Señor, tan poquitos somos los que proclamamos tu palabra. Y Dios me dice así. Y me puse a llorar, me puse de rodillas y lloraba y dije: Señor, perdóname. Porque capaz que no podemos llegar a Artigas, a Salto, a País. Cada uno tiene cuántos habitantes tiene atrás, por si no se dieron cuenta. Calculen un 0,5% cada departamento son los que conocen a Cristo. Yo decía: Señor, qué duro. Porque tantas personas que nos rodean y a veces nos escondemos. O a veces nos enojamos y no queremos ir a ese lugar y no, Señor, porque fíjate que ya le hablé. No importa. El Señor quiere que sean perseverantes. A su tiempo segaremos. Dice la palabra de Dios: lo que con lágrimas sembraren, con regocijo segarán. Capaz que lloramos muchas veces, sí, pero esta gente que no se da cuenta que se va a ir al infierno, hablarle y llorar. Dios quiere que nosotros nos pongamos a la brecha, que no seamos cómodos. Ezequiel se enojó y salió enojado. Lo sacó el Espíritu Santo. Lo sacó enojado. Primera de Corintios. ¿Alguien tiene Primera de Corintios? Bueno, lo leo yo, no importa. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Dios no te pregunta: ¿querés predicarle? Dios no me preguntó a mí: ¿querés ir a esta chica que fuma pasta base a predicarle? No, Dios me dijo: anda y predicarle. Y Dios nos dice: anda y háblale de mí. Es duro. Dios me ministraba tanto con esta palabra, pero es real.
Dios no nos pide permiso para mandarnos. Dios nos escogió, nos llamó, nos rescató. Si nos ponemos a pensar un minutito, ¿dónde estaríamos si Dios no nos hubiera rescatado? Gracias a aquella persona que nos habló, gracias a la persona aquella que oró por nosotros, gracias a aquella persona que intercedió por nosotros. ¿Verdad que sí? El Señor quiere bendecir nuestras vidas, el Señor quiere ministrar nuestras vidas, pero el Señor quiere que nosotros le hablemos a otros de Cristo. Que no nos pongamos cómodos, que no estemos quietitos ahí como estaba Ezequiel, sino que nos levantemos. Que nos levantemos, que nos esforcemos, que salgamos adelante, que perseveremos. Dice Mateo 9, 37 y 38, con esto estoy terminando. Dice: Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pedirle a Dios que envíe más discípulos para que compartan la buena noticia a toda la gente. No llegamos a todo el Uruguay, pero podemos hacer algo. Pedirle a Dios que envíe obreros a la mies. Hay mucha gente que necesita de Cristo. Si somos pocos, somos un 10%. Bueno, Señor, añade. Envía obreros que estén dispuestos. Envía obreros que digan: sí, Señor, yo voy. Sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Sí, Señor, yo quiero ser perseverante. Oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Eso lo dijo Isaías. Pero Dios nos está diciendo a nosotros: ¿quién se va a levantar? ¿Quién va a salir a predicar? ¿Quién va a ser perseverante? ¿Quién me va a obedecer? Aunque estemos de mal humor. ¿Quién va a escudriñar mis palabras? Yo le voy a pedir al pastor que me ponga una canción. Cerra tus ojos en esta hora. Y ponete a pensar si realmente estás haciendo lo que Dios quiere. Capaz que no sos Ezequiel, capaz que estás de parte del pueblo que está rebelde. Que Dios te dice: arrepentite, 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 y seguís, y seguís, y seguís. El Señor está buscando hombres y mujeres valientes. Orá por ese pedacito de Uruguay que tenés y escuchar lo que te dice el Señor a través de la alabanza. Pero la humanidad, ¿quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a decir? ¿Quién se va a levantar a predicar mi palabra? ¿Quién irá a esos matrimonios a acabar? Oh, precioso Jesús. Pues el niño que está solo sin hogar, esperando que alguien ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Si sentiste pasar acá adelante para que oremos por ti, decirle: Señor, aquí estoy. No quiero ser más rebelde, quiero levantarme, quiero predicar tu palabra. Pasá, que vamos a orar por tu vida.